Más, pero oiga, ¿cómo están? Hoy les traigo básicamente un video para aprender sobre smart contracts o contratos inteligentes. Mi iniciativa más que todo para lanzar esta dinámica es para aquellas personas que pues quieran aprender contratos de forma rápida, a la velocidad de la luz, o intuitivamente si lo quieren ver de esa forma, o ir viendo el proceso de cómo ha conformado el contrato, cómo se va haciendo y demás. Pues hay bastante documentación sobre cómo crear contratos. Ah, y antes que se me olvide, hablando de documentación, les voy a dejar varios links ahí en la descripción para que puedan seguir aprendiendo, por si quieren adentrar más en este mundo de los smart contracts y quieran mejorar sus skills, el code o la lógica como tal. Y con esto la documentación, pues no mucha gente le gusta leer tanto. La verdad me incluyo en esto. Entonces a veces se hace más fácil, no sé, ver un video como este u otros en YouTube y entender de esta forma. Entonces para eso mismo es esta clase, para contratos en la red de Stellar con Ross y que se haga más rápido o fácil de cierta forma entender y aprender las cosas básicas o cosas ya a más alto nivel de los smart contracts. Bueno, para que me conozcan un poco del background mío, bueno, soy Matías Aguilar, tengo 18 años, soy Smart Contract Developer en la parte de Rust con Stellar y un poco de Cairo en Starnet. Todo esto al final del video les voy a dejar como el código QR de mi Twitter o mi ex, como le quieran llamar, y también en la descripción les voy a dejar el link si se les hace más fácil de esa forma, por si quieren conectar conmigo o si tienen alguna duda sobre Smart Contracts o el video como tal. Bueno, ahora sí. Antes de empezar con la explicación ya del contrato como tal, de sus archivos, lógica y demás, em, las explicaciones como tal del contrato van a estar divididas en ciertos fragmentos de videos. Entonces, van a tener una duración de entre 20, 25 o 15 minutos, dependiendo de cómo vaya la explicación, para que no se hagan tan largos. Y a la hora de verlos no se haga tan complejo o difícil de ver y no sea tan cansado. Entonces, básicamente es eso. Van a ser ciertos videos para que no sea tan cargados también. Bueno, pasemos ahora sí con la explicación. Vamos a explicar un poco el contrato como tal, en qué consiste. A ver, el contrato como tal es dirigido a un marketplace para un sistema de reputación y de calificación hacia ciertos vendedores por medio de los compradores. Entonces, lo que vamos a hacer es que ciertos compradores van a apuntar a los vendedores para tener una transparencia dentro del marketplace y que a la hora de comprar se haga más fácil escoger qué vendedor y qué puntuación tiene mucho mejor calificación para tener ¿cómo se podría decir? Bueno, sí, igual, una transparencia y seguridad, esa era la palabra, y seguridad a la hora de comprar, ¿ok? Bueno, pasemos ya a como tal el contrato. Vamos a explicar, primero que todo, los cargos. Estos cargos, tenemos uno que es el workspace, que es este de por acá, y este de por acá como ven, y tenemos el otro que es del contrato. Básicamente estos lo que actúan es como contenedores de dependencias y compilación. El workspace lo que vamos a tener más que todo es definido el nombre del archivo donde vamos a tener absolutamente todos los contratos que quisiéramos. Por eso se denomina como Learning Contracts slash y un asterisco para poder englobar absolutamente todos los contratos como tal. Después tenemos ciertas dependencias y factores para la compilación, ¿ok? Esto como el workspace. Después tenemos el cargo, que ya es del contrato, donde va a ser el mismo. Vamos a tener ciertas dependencias y utilidades para la compilación del contrato como tal. Aquí igual tenemos que nombrar el nombre del contrato, que como pueden ver aquí, ahí aparece en el cuadrado negro la dirección o la ruta del contrato y al final aparece el nombre del contrato. Entonces, Rating System Contract, que lo estamos definiendo aquí, Rating System Contract. Aquí cabe recalcar que a la hora de definirlo no podemos hacer esto. No podemos definirlo de esta forma.
ya que a la hora de la compilación y reconocerlo, el contrato, por así decirlo, como que no se reconoce de forma correcta. Entonces, la mejor manera y que se recomienda y que se debe hacer es de esta forma o con barra baja. De esta forma. Entonces, cualquiera de las dos opciones se puede usar, ya sea el barra baja o los guiones que yo estaba usando. Ya depende de cada uno, pero de recomendación siempre usarlo de esta forma, que puede ser que a la hora de compilarlo no sabes qué esté pasando y sea por el, el nombramiento del contrato, que esté con mayúsculas. Ahora pasemos ya al contrato como tal. Bueno, antes de ya empezar con la lógica, si pueden ver, estos archivos ya son parte del contrato y de cómo van a estar constituidos, ¿ok? Ven que cada archivo tiene un nombre diferente y viene una lógica diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué es que están así? A la hora de trabajar con contratos, uno puede dejar todo en un cierto lib. Aquí, puede trabajarlo en un solo lib, pero también lo puede trabajar de forma modularmente, que es como a mí me gusta, la verdad. ¿Y por qué? Porque se ve más ordenado a la hora de tenerlos en producción, y tener los comentarios. Es poco código en el cual tenés que ver y no te vas a perder. Al tener un solo lib, pues te vas a llegar a perder, no vas a poder leer bien la lógica. Entonces, es mejor tenerlo de forma ordenada en diferentes tipos de archivos para cada cosa del contrato. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es que a la forma de verlo y poder entender el contrato, se hace mucho más fácil y menos complejo. ¿Ok? Bueno, pasemos al primer archivo, que es data types. Este lo que define, más que todo, son los errores. Entonces tenemos un macro que es el contract error. El contract error sirve para definir errores en el contrato. Entonces, ¿cómo usamos este contract error? Lo importamos por medio del Zoran SDK. El use lo que hace es hacer una importación del SDK de Zoran. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este SDK? Tener un contract error. Entonces, definimos esta macro como tal, que es el contract error. Tenemos el deriv también, que es donde definimos ciertos traits que a lo largo del contrato vamos a estar viendo. Tenemos el trait copy, el clone, debug y partial IQ. Bueno, entonces empecemos con copy. Básicamente copy lo que hace es, pues, como dice la palabra, copiar. Copiar ciertas variables que vos vayas a necesitar en el contrato o en lo que estés trabajando. Después está el clone. Lo que hace el clone es clonar. Es algo como el copy, solo que el clone lo que hace es traer ese, ese valor de la variable. Ejemplo, no sé, pongamos que definimos una variable como gato y va a estar igual va a ser igualada a 1. Entonces, ese valor con una variable lo que va a hacer es copiarse. No vamos a alterar el valor original, sino vamos a copiarlo para poder trabajarlo de esa forma. Pero no alteramos el principal, solo lo copiamos para trabajarlo y es como un traspaso de valores para poder em, obtenerlo y definirlo de tal forma como queramos. Después está el debug, que el debug básicamente es para hacer un debug, como dice la palabra igual, un debug, para hacer un debug en ciertas partes del contrato. Básicamente es de esta forma como se define. Es algo así, creo que es así, ajá, algo así, para poder hacer la depuración si tenemos algún cierto error y queremos comprobar si es en esa parte donde tenemos el error o es en otra línea de código. Tenemos el partial EQ, también hay otro que es el EQ, el solito, después vamos a estar explicándolo, pero el partial EQ básicamente lo que hace es una comparación por medio de eh, el igual igual y el signo de exclamación para abajo y el igual.
Entonces, básicamente lo que hace es una comparación entre si es true o false. Es mejor usar el AQ normal, que es este de por acá, que es el normal, pero en otros contextos puedes usar este de por acá. Después tenemos la macro rep, que es la representación. Es como lo dice, representación para representar este num. ¿Cómo queremos representar este num? Como un U32. Entonces, en el estado de memoria de este num va a estar representado por medio de un U32 a la hora de la compilación. Entonces, ¿cómo definimos este num? Como error. Porque, como ya he dicho, lo que vamos a trabajar aquí son errores para el contrato. Entonces, este error va a definir un enum como Reputation History on a Phone y Rating History on a Phone. Entonces, básicamente lo que hace esto, el rep, es hacer una serialización. Vemos que igualamos el 1 y también igualamos a un 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Lo que hacemos es que la palabra serializar básicamente es como, en palabras simples, tener como ¿cómo se podría decir? Como una caja, por así decirlo. Y en esa caja vamos a meter cierta información compleja. Entonces, ¿qué es esa información compleja? Esa información compleja es lo que nos va a dar el error. Entonces, vamos a meter como esa información a la caja para que a la hora de sacarlo, por así decirlo, nos lo dé en un formato mucho más fácil, como un JSON. Entonces, ¿cómo es que vamos a representar ese formato? Por medio de un 1 y un 2. En vez de que nos suelte diferentes tipos de datos a la hora del error, lo que vamos a decir es que si tenemos ese cierto error, que es Reputation History on a Phone y Rating History on a Phone, va a ser como un 1 y un 2. Entonces, a la hora de la compilación, y si tenemos ese error, va a dar un 1 o un 2. ¿Ok? Después vamos a pasar al History. El History, aquí tenemos ciertas importaciones. ¿Ok? Tenemos un create. ¿Qué es lo que hace el create? Es pasar las importaciones de los diferentes módulos que tenemos, que ya sea reputation, rating o data types, al archivo que estamos trabajando por medio del lib. Aquí es donde definimos los módulos. El lib es como el módulo padre. Entonces, los definimos aquí para que se puedan usar en los diferentes archivos, del contrato. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasamos en History? Usamos un useCreateDataKey. Entonces, este data key es del lib. Por aquí lo podemos ver. Ya más adelante vamos a estar explicando qué es lo que hace este data key, pero de donde sale es de aquí. Después tenemos un useCreate, donde vamos a pasar importaciones de data types, de rating y reputation, que son data types, de rating y reputation, donde pasamos error, que son los tipos de errores, como habíamos comentado, rating, que es un struct, podemos verlo por acá, este struct, rating, y después tenemos reputation record, que también es un struct, ¿ok? Este reputation record. Entonces, después tenemos otra importación que es del Zoran SDK, donde vamos a tener la importación del address, del m y del vec. Entonces, ¿qué es lo que básicamente es el address? El address, como habíamos comentado, vamos a tener en el contrato vendedores y compradores. Entonces, estos vendedores van a actuar como un puntero, donde nosotros vamos a agarrar la dirección para saber a cuál vendedor nosotros queremos obtener esa información. Entonces, por aquí lo podemos ver que este seller y este buyer están definidos como un address. Porque estos dos los necesitamos ya que están asignados para tener una cierta dirección. Como tal en la blockchain, uno tiene que, cuando va a hacer una compra o algo así, uno necesita una dirección de alguna cuenta de tu wallet para poder hacer la transacción. Entonces es esto mismo. A la hora de nosotros ya por medio del contrato obtener esa información de la reputación o la calificación del vendedor, es por medio de esta dirección.
Después tenemos el lem, que básicamente el lem lo que hace es como conectar el contrato, que sirve como puente para el contrato y la blockchain. Entonces vamos a tener ciertas funciones que vamos a necesitar. Después está el vector. El vector básicamente lo que hace es como ser una lista o un arreglo, donde vamos a meter ciertos elementos dependiendo de la lista que vayamos a usar. Ahora vamos a definir dos funciones. Estas dos funciones, ¿cuál van a ser? Vamos a definir getRatingHistory, que va a tener un pub. El pub es como hacer esta función pública, como también lo podemos ver por acá, en estos enum o en este struct, como lo vemos también acá, en esta parte de acá, es para hacerlo público. Entonces, al definir esta función como getRatingHistory, vamos a pasar ciertos parámetros. Vamos a pasar el parámetro m y vamos a pasar el parámetro seller, que va a ser definido como address. Y vean que tenemos una i. ¿Y qué es lo que hace esta i? Es agarrar una referencia del address, que va a ser la dirección de dicho seller que nosotros vayamos a obtener, para hacer la lógica y agarrar ciertos datos de la persona en el marketplace. Entonces vamos a retornar un result con un vec llamado rating. Y si no se retorna este result, lo que va a retornar es un error, que eran los errores que habíamos visto ahorita en data types, que son este y este de por acá. Entonces, después de eso vamos a definir una variable, vamos a declararla como una key. Entonces, habíamos hablado del data key. Este data key lo que hace, vamos a explicarlo un poco, básicamente lo que hace es ser como un almacenamiento. Si ustedes, no sé, están más familiarizados con Cairo, el storage de Cairo, a la hora de definir la macro, es de esta forma, storage. Pero en Zoroan, para trabajar contratos con Stellar, básicamente es como trabajar con un storage invisible, porque la macro M lo que hace es conectarnos con este storage, pero nosotros creamos una data key y esto va a ser como básicamente el storage. Entonces vamos a guardar ciertos elementos con un address para entrar a rating history. Entonces estos van a actuar como un, ¿cómo se podría decir? Como una caja fuerte. Entonces, dar aquí va a ser el pin que nosotros vamos a meter a la caja fuerte, y rating history, weight rating y reputation history van a ser los elementos. Y esos elementos van a tener un nombre, que va a ser el address, la dirección a cierto vendedor. ¿Ok? Ok. Al definir esto, que vamos a traer el data key, ¿qué elemento del storage vamos a traer? Vamos a traer rating history. Como lo pueden ver aquí, rating history. ¿Y qué es lo que vamos a traer de él? Vamos a traer un address. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que este address vamos a ponerle un punto clon, porque lo que necesitamos es que el address del vendedor nosotros lo traigamos y se lo pasemos al rating history, porque acuérdense que necesitamos un address y ese address es del seller. ¿Ok? Entonces, ya definido esto, vamos a hacer un match. Un match sirve básicamente como para hacer validaciones. Entonces, si no pasa esto, va a pasar esto. Pero tenemos ciertos argumentos, como el m. Entonces, yo les había dicho que tiene ciertas funciones. Lo que hace es conectarnos con el storage, con el punto storage. Entonces, instanciamos ese storage y obtenemos lo que habíamos declarado en aquí. ¿Qué era lo que habíamos declarado en aquí? Ok, vas a usar la llave, vas a entrar a rating history, que era el elemento, y vas a obtener el nombre. ¿Cuál era el nombre que yo les había dicho? La dirección. Entonces, el nombre de rating history va a ser la dirección de dicho vendedor. Entonces, la información que nosotros vayamos a obtener del storage es la información del vendedor de rating history. ¿Ok? Entonces, tenemos un sum que lo que va a decir es, si pasa esto, vas a obtener, ok, vas a obtener ratings. Pero si no pasa esto, lo que vas a obtener es un error. ¿Y cuál va a ser ese error? Rating history no found. Entonces,
este rating history no found va a actuar como un 2, como les había dicho, por medio de la serialización. Y después tenemos la otra función, que básicamente es lo mismo, solo que nosotros vamos a obtener reputation history. Ok, entonces este reputation history, que es del storage, es el otro elemento que está por acá. Es básicamente la misma lógica, solo que el vector se va a llamar reputation record, que es de esta parte de aquí, es este struct. En el otro, en la otra función, es de este struct, que es rating. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos es declarar la variable key igual. Nosotros vamos a dar que este es el pin. Vamos a sacar el elemento de reputation history y la dirección que va a tener ese reputation history va a ser el seller. Como pueden ver aquí, aquí tenemos que le pasamos un parámetro. Entonces, podemos usarlo de diferentes opciones. Este address en el seller. Podemos pasarlo como parámetro o podemos pasarlo, el parámetro lo podemos pasar como como referencia o lo podemos pasar como tal. Entonces, podemos usarlo así, como en la función de arriba, que es de getRatingHistory, o en la getReputationHistory, como a ustedes les guste más. Aquí. Ok, entonces, aquí tenemos el result, que básicamente es si va a pasar igual como aquí, como el sum de esta parte de aquí. Si obtenemos esto, lo que vamos a obtener es un vector reputation record. Y si no, vamos a obtener un error. ¿Ok? Entonces, a la hora de declarar la key y entrar a la parte del storage de reputation history por medio de la dirección del seller, vamos a hacer un match como arriba. Entonces vamos a pasar a entrar al storage por medio del lem, vamos a instanciar y vamos a obtener la key. ¿Qué era lo de la key? Esto de por acá, que ya les había explicado. Y si obtenemos todo esto, vamos a meter las validaciones. ¿Y cuáles van a ser esas validaciones? Van a ser sum. Si tenemos el vector reputation record, lo que vamos a obtener son los elementos de reputation record. ¿Ok? Entonces, y si no, vamos a obtener un error. ¿Y cuál va a ser ese error? Reputation history not found, que es el error que teníamos por aquí. Reputation history not found. Y va a tirar un 1. ¿Ok? Ok, ya explicado esto, vamos a dejar el video por aquí. Como les había explicado, tenemos diferentes tipos ¿cómo se llama? De videos donde vamos a estar haciendo las explicaciones. Entonces, este es el primero y va a estar el segundo, donde vamos a estar explicando el leap y el rating. Y por último, vamos a estar explicando el reputation. Entonces, vamos a dejar este por aquí. Espero hayan entendido básicamente las partes principales del contrato y variables, macros, trades y demás para poder hacer su propio contrato. Entonces, vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo video.